La tristeza es una emoción necesaria, normalmente desagradable pero importante de experimentar en algunos momentos ineludibles de nuestra vida, especialmente con la despedida de personas a las que apreciamos. Surgen casos de pérdida de algo que se valora como importante, como un ser querido, salud, bienes materiales y en situaciones como separaciones, enfermedades, fracasos, desempleo, soledad, vejez, entre otros. A veces la sensación de tristeza nos hace perder el interés por las cosas que antes sí nos interesaban y hace que nos cueste disfrutar o encontrar placer, haciendo que estemos en un estado de inactividad o desmotivación. Cuando la tristeza se da en grado extremo y hay un abatimiento prolongado y general, descenso elevado de la autoestima, sentimientos de pesimismo o desesperanza, puede existir síntomas de depresión. Las depresiones pueden surgir por acontecimientos externos, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, un empleo por ejemplo, o por agentes internos del organismo de carácter bioquímico. En estos casos de depresión, las personas son diagnosticadas y tratadas por especialistas de psicología o psiquiatría. Muchas personas consiguen así mejorar sus estrategias de regulación emocional para mantener más bienestar. La tristeza actúa como una búsqueda o llamada de huida. La atención recibida, el apoyo social, la compañía de seres queridos y el sentido de pertenencia a un grupo son formas de afrontamiento para la tristeza. En relación a la tristeza, conviene hacer una mención a la esperanza, que surge cuando alguien lo está pasando mal pero confía en superarlo. Es como un paso positivo hacia adelante que nos hace confiar en que hay un puente entre la tristeza y la alegría. Sea por una cosa u otra, todos y cada uno de nosotros hemos estado tristes en alguna ocasión. Puede que hayamos sufrido una pérdida, una ruptura, que nos haya dado una mala noticia, que hayamos tenido una pelea con alguien que nos importa, que no hayamos logrado alcanzar un objetivo o simplemente que el malestar de otra persona nos remueva el nivel interno. Incluso es posible que no sepamos exactamente el porqué, pero en todos y cada uno de estos casos es habitual que aparezca un sentimiento de sufrimiento, dolor, frustración, vacío y frío interior que puede alterar la manera en que vemos las situaciones, el mundo y nosotros mismos, generalmente con una visión negativa. La tristeza, al igual que su contraparte, la alegría, es una emoción universal y es compartida por todos los seres humanos, además de otros animales. Pero aunque la emoción de base es una, lo cierto es que a menudo hablamos de diferentes tipos de tristeza en función de aspectos tales como se debe o si resulta o no coherente útil respecto a dicho origen. En la infancia y en la preadolescencia se presentan diversas problemáticas de salud mental que requieren atención diferencial y prioritaria por la prevalencia y el impacto que genera en el desarrollo socioafectivo, entre las cuales se encuentran la ansiedad y la depresión. Así lo evidencian los datos de los informes de salud mental. La incidencia de la depresión infantil es del 3 al 5% según la Organización Mundial de la Salud, y es una de las problemáticas de salud mental de la infancia, que se está incrementando notablemente el riesgo de suicidio y de depresión severa en la adolescencia, teniendo en cuenta que exige una relación entre la tristeza y los trastornos depresivos, ya que la tristeza es uno de los principales síntomas de la depresión mayor y que además es un síntoma preliminar de la depresión de niños y niñas en edad escolar. Se considera imprescindible para la prevención o la detención temprana de este cuadro clínico en la infancia y la disminución del suicidio en la adolescencia, identificar las características y los factores desencadenantes de la tristeza infantil. Es igualmente importante conocer cuáles son las estrategias de autorregulación emocional que utilizan los niños y niñas para afrontar la tristeza, ya que éstas actuarían ya sea como factores de protección o como factores de riesgo del desarrollo de dicha patología internalizada. Al considerar
que tanto la depresión como el suicidio son de carácter multifactorial, podemos decir que sin tristeza no había trastorno depresivo y que la depresión, a su vez, es un factor de riesgo primordial del suicidio. Cada uno favorece, de alguna manera, la génesis del otro. Por ello, es importante insistir en la prevención primaria y el tratamiento en etapas tempranas de la tristeza en la niñez de manera diferencial. El objetivo de este artículo es revisar la relación que existe entre la tristeza y depresión en todos los ámbitos, para lo cual se abordará la tristeza como emoción primaria negativa y la depresión de la infancia, sus causas, los factores desencadenantes y de riesgo, la autorregulación emocional de la tristeza y se comentarán algunos ejemplos en torno a esta emoción malsana. Para tener una concepción precisa de la depresión infantil, es importante describir la tristeza, conceptualizarla, definir qué la causa y cuáles son sus factores desencadenantes. Además, es necesario indagar acerca de las manifestaciones, la frecuencia y la intensidad de esta emoción, tanto en hombres como en mujeres. La tristeza forma parte de las emociones y abarca los sentimientos de soledad, apatía, autocompasión, desconsuelo, melancolía, pesimismo y desánimo. Se dice que la persona está triste cuando, a nivel cognitivo, se produce una falta de interés y de motivación por actividades que antes eran satisfactorias y se vislumbra la realidad desde un ángulo negativo. Solo se comienza a ver lo malo de las situaciones o cuando el nivel conductual la persona suele restringir las actividades físicas haciendo muy poco o nada, presenta modificaciones en las facciones faciales y en la postura. En la literatura se puede encontrar una amplia gama de definiciones de la emoción, pero para este artículo se asumirá la definición que se describe una reacción subjetiva a un suceso sobresaliente, que incluyen componentes conductuales, afectivos y fisiológicos e inclusive espirituales. El programa de Alcohólicos Anónimos, recordemos que da una alternativa para esta emoción. Recordemos que nuestra enfermedad es una enfermedad de males más profundos, la cual está guiada por la melancolía y la tristeza. Esto implica que existe una relación entre el acontecimiento y la persona y que el mismo suceso puede desencadenar diversas reacciones emocionales en distintos individuos o en el mismo individuo en diferentes momentos de su vida. Por lo tanto, las emociones forman parte del ciclo vital del ser humano. Intervienen en sus procesos evolutivos y reaccionan con las formas de actuar y las experiencias de cada individuo. La tristeza, clasificada como emoción primaria, junto con la ira, el temor, la felicidad, el enfado, la sorpresa, el disgusto, se considera una emoción negativa. Se ha de destacar que las emociones negativas duran más y son más frecuentes que las emociones positivas, debido a que en la cotidianidad suceden más hechos y situaciones frustrantes que satisfactorios. Ambos tipos de emociones, positivos y negativos, forman parte de la interacción con el ambiente. A su vez, la persona las regula ejerciendo una determinada influencia en el comportamiento y en el ajuste. Es necesario controlar, de alguna manera, las emociones negativas para que no produzcan conductas desadaptativas o trastornos psicológicos en el individuo. Este control se ejerce mediante estrategias de autorregulación emocional. Se considera que la tristeza ayuda al individuo a expresar la emoción que le provoca una situación de pérdida o decepción y favorece la reflexión y el autoconocimiento. Por lo tanto, a pesar de ser una emoción negativa, la tristeza presenta un lado adaptativo provocado la expresión de las personas y siendo útil para relacionarse con los demás, obtener sus cuidados y preparar al individuo frente al estrés. Por lo general se define como una sensación de malestar, fatiga y bajo nivel de energía que suele aparecer junto a la percepción de vacío a nivel pectoral o intestinal, un descenso de la autoestima y una tendencia al aislamiento y la introspección.
Es habitual que exista un cierto enlentecimiento motor y un tono muscular menor de lo habitual. También suele ir de la mano de rumiaciones en torno a lo que se ha podido generar su aparición, además de una disminución de la capacidad de atención hacia el resto del medio. La tristeza es una emoción altamente aversiva. A la mayoría de las personas no les gusta estar triste, ya que por lo general implica malestar y sufrimiento psíquico, físico y espiritual. Ahora bien, también existen personas que llegan a experimentar una tendencia o búsqueda de estados de tristeza, ante la falta de deseo o miedo de cambiar las situaciones que la generan, o bien ante la existencia de beneficios secundarios. Sin embargo, y a pesar de lo que por lo general todos intentamos evitar, aquellas situaciones que nos generan esta emoción, el hecho de que podamos sentirnos tristes siempre y cuando no lleguemos a niveles patológicos, nos es mucho más beneficioso de lo que podría pensarse. La existencia de la tristeza como algo que todos podemos llegar a sentir y que además de nosotros poseen una gran cantidad de animales no es algo casual. La tristeza tiene una función adaptativa y que favorece nuestra supervivencia. Al igual que el dolor, la percepción de tristeza nos puede ayudar a realizar algún tipo de acción que permite salir de la situación que genera la sensación de malestar. Aunque por lo general la tristeza disminuye la energía, también facilita que en un futuro realicemos cambios que impidan volver a la estimulación aversiva. Es decir, nos puede motivar al cambio. Otro aspecto beneficioso es el que la reducción de energía que genera permite ahorrar fuerzas a nivel físico, además de favorecer la reflexión y la rumiación sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. De esta manera, la tristeza nos proporciona un contexto en que podemos llegar a aprender sobre el motivo de su aparición y fortalecernos en un futuro. También nos hace ser capaces de entrar en un estado de introspección y conocer aspectos profundos de nuestro ser que con otro estado de ánimo no nos plantearíamos. Asimismo, sentir malestar permite entrenar nuestra capacidad de afrontar las adversidades y con el paso del tiempo puede alterar nuestra percepción de competencia y autoestima. Por último, por norma general, la tristeza genera empatía y compasión a los miembros del grupo, con los que expresar tristeza puede llevar a que nuestro entorno nos preste atención y nos cuide. En este sentido, también tiene una función de protección y cohesión grupal. Recordemos que cuando vemos a un compañero, tal vez de nuestra agrupación o el grupo en donde nos desenvolvamos, con este síntoma de la tristeza, regularmente siempre nos acercamos a platicar con él o con ella, simplemente para que haya un desfogue emocional por parte de la persona. El liberar esta emoción, créanme, que es una liberación espiritual, ya que, como le hemos mencionado antes, esta tristeza puede desencadenar depresión. Es por ello que lo más pronto posible nos tenemos que deshacer de ella, hablándolo con la persona que más confiemos. Hay diferentes tipos de tristeza según su funcionalidad. A grandes rasgos, podemos identificar 4 tipos principales de tristeza en función de si su existencia resulta funcional o no. Número 1. Tristeza adaptativa. Consideremos que estamos ante una tristeza adaptativa o funcional cuando la emoción sentida se corresponde y se justifica en base a la situación o aspecto que la ha generado. Se trata pues de una tristeza que surge como respuesta a un evento interno o externo y tras el cual nuestro organismo puede necesitar rebajar el nivel de actividad y procesar la información para lograr aceptarla y adaptarnos. Es pues una tristeza sana y se caracteriza por el hecho de que con el tiempo la acción empezará a disminuir e incluso a desaparecer. Por ejemplo, más típico es el de la tristeza que sentimos en un momento de pérdida. Número 2. Tristeza desadaptativa. La tristeza es el principio adaptativa de manera natural. Ahora bien, es posible que en algunas personas y en determinadas situaciones la emoción permanezca de manera continuada.
sin poderse gestionar y provocando un sufrimiento persistente. En estos casos, la tristeza es un problema añadido que hay que saber gestionar. Es lo que ocurre cuando se produce un bloqueo de la emoción y su expresión. Un duelo mal resuelto y que no termina de aceptarse conllevaría un tipo de tristeza desadaptativa, es decir, la no aceptación de los hechos. Número 3. Tristeza patológica. Consideramos tristeza patológica a la sensación o sentimiento de tristeza, desánimo y falta de interés por el mundo en que la persona muestra poca capacidad de reaccionar a nivel emocional, pero que suele ir conjuntamente a explosiones de llanto. Este estado de ánimo no resulta congruente con ningún acontecimiento o falta de este, o bien aparece en una proporción tal que resulta desproporcionada para la situación de la que parte. Puede llevar al aislamiento o incluso en casos extremos a conductas autodestructivas. Es el tipo de tristeza que puede aparecer en la depresión o en otro tipo de trastornos. Número 4. Tristeza instrumental. Consideramos tristeza instrumental aquel tipo de tristeza que es utilizada con el fin de lograr gracias a ella un objetivo concreto. Se trata de la utilización voluntaria de la emoción, aunque ésta puede ser parte sentida sinceramente. Es decir, que la tristeza también se utiliza para conmiserarse uno mismo. Recordemos que muchas de las veces el llanto estamos a una lágrima de que todo esto se convierta en autoconmiseración. Por ello, debemos estar vigilantes y vigilados de nuestro estado emocional por nosotros mismos y, ¿por qué no?, por la opinión de otro ser humano. Por otro lado, en ocasiones también podemos estar ante una simulación completa en la que solo existe la parte observable externamente de la tristeza y no la subjetiva. Una visión filosófica, los tipos de tristeza según Santo Tomás de Aquino. La tristeza es y ha sido siempre una de las emociones humanas más básicas y ha sido estudiada desde la antigüedad. En este sentido, históricamente, algunos autores e investigadores han intentado hacer diversas clasificaciones respecto a la existencia de diferentes tipos de tristeza. Un ejemplo de ello fue Santo Tomás de Aquino, el cual partió de sus investigaciones y de clasificaciones previas realizadas por autores como Aristóteles para realizar su propia clasificación al respecto. Si bien no goce de validez científica, esta manera de catalogar los tipos de tristeza resulta interesante a nivel histórico y filosófico, a la par que nos puede hacer pensar que en el fondo las distintas categorías que muestra, aunque se conocen como emociones distintas entre sí, tienen en el fondo elementos en común. Dentro de esta clasificación encontramos los siguientes tipos de tristeza. Número 1. Tristeza por el mal propio. Este tipo de tristeza se caracteriza por aparecer en base al sufrimiento que se siente por uno mismo cuando ocurre algún tipo de situación dolorosa, o bien por la privación de nuestras necesidades y voluntades. Estaría vinculada con la privación o la miseria espiritual. Número 2. Compasión. Bajo el prisma filosófico establecido por este autor, la compasión podría considerarse otro tipo de tristeza, la cual en este caso hace referencia al sufrimiento que percibimos en los demás. La observación del sufrimiento de un ser querido nos conmueve y nos puede provocar tristeza y malestar. La compasión es una característica que hace posible la solidaridad y la ayuda a los vulnerables, lo cual constituye el fundamento de las sociedades. Número 3. La envidia. Otro tipo de tristeza puede venir de observar cómo otros llegan a tener algún tipo de bien o alcanzar alguna meta que nosotros querríamos para nosotros mismos. Constatar que otros sí tienen lo que nosotros no deseamos y no podemos nos puede generar tristeza y sufrimiento, de los cuales surge la envidia,
Es una tensión emocional que surge a partir de la comparación con quienes consideramos exitosos en algún sentido. Número 4. El desánimo o angustia. La tristeza y la ansiedad se encuentran a menudo profundamente relacionados. En este sentido puede considerarse el desánimo o la angustia un tipo de tristeza que se vincula a la pérdida de movilidad o de motivación al no encontrar nada que nos satisfaga o nos permita dirigirnos hacia nuestras metas. También se relaciona con la incertidumbre y el deseo en conservar algún tipo de bien o mantenerse en camino hacia sus metas. Por otro lado, este factor psicológico está asociado a la desmotivación. La depresión es más allá de sentirse triste. Uno de los conceptos que generalmente se asocia a la tristeza es el de depresión. Y es que la depresión mayor o durante episodios depresivos, uno de los síntomas principales y más importantes es la existencia de un estado de ánimo triste. Sin embargo, sería erróneo identificar depresión con tristeza, ya que la primera implica, además de estar triste, un conjunto de síntomas entre los que destacan la ausencia o capacidad del placer, los problemas del sueño, pérdida o aumento del apetito, la desesperanza y la pasividad, la visión del mundo, del sí mismo y del futuro como de manera negativa y aversiva, la falta de energía, concentración, inclusive la pérdida de líbido o inclusive pensamientos suicidas. Debemos de tener en cuenta este estado emocional de la tristeza. No es cualquier cosa. Debemos cuidarnos de ella, pues puede llegar a una depresión severa y esa depresión nos puede encaminar a tener pensamientos suicidas. Lamentablemente, muchas personas, al no haber podido frenar esta emoción, tuvieron que perder la vida. Es por ello que nuestro estado emocional es de suma relevancia. Ya dejaste de beber, ya dejaste de drogarte, ya dejaste de consumir, pero ¿cómo vives? Esta emoción prevalece en muchos de nosotros, ya que aún no existe la aceptación de las cosas que nos van sucediendo en un diario vivir. Por ello, aceptar la tristeza es el cimiento sobre el cual podremos edificar una vida útil y feliz.